Continuamos en Argumentos, recordando nuestras redes, @argumentos_GB en X. Ya estamos recibiendo algunas de sus dudas y comentarios que más adelante vamos a leérselas al invitado de hoy, Rafael Simón Jiménez, quien es dirigente político y es rector del CNE. Evaluando también cómo queda, luego de ver estas distintas reacciones que han surgido, estos acuerdos de Barbados. Se espera que próximamente pues, se estén reuniendo, quizás ya han sostenido conversaciones que no han hecho públicas. ¿Cómo evalúa usted que queda cuando en los titulares se ve que se habla de que hay tensión, de que quizás queda en terapia intensiva este tema del diálogo y de los acuerdos que se alcanzaron entre el gobierno y la oposición? Mira, yo he postulado desde hace mucho tiempo que la solución al problema venezolano, es decir, la posibilidad de convenir, digamos, un contexto político que abra camino a la transición el año que viene, parte de tres premisas fundamentales, las tres indispensables. En primer lugar, del voto. Yo creo que el voto es un arma irrenunciable. Es la única arma que tienen los ciudadanos para cambiar las cosas. Y creo que del resultado de las primarias del domingo 22 se deduce, entre las lecciones que dio la ciudadanía, entre otros a su propia dirigencia política, derrotó definitivamente el camino abstencionista. Es decir, no se te olvide que ese sector político viene de la abstención, que ese sector político en el 2018 con la abstención facilitó estos primeros 6 años de Maduro, que han sido una tragedia social y económica para el país, y yo creo que la ciudadanía le dio un mensaje muy claro: la vía es irrenunciablemente electoral. Lo segundo es la unidad. Para nosotros poder, digamos, construir una salida democrática para Venezuela, hace falta compactar esa enorme masa venezolana que algunos ubican, y las propias encuestas ubican por encima del 80%, que quiere un cambio en Venezuela. Mira, en un país como el que tenemos nosotros, y ese es el mensaje que tiene que leer el presidente Maduro fundamentalmente, que es el que tiene las riendas del país, en un país como el que nosotros tenemos ahora, a nadie le puede gustar vivir, porque la vida en Venezuela es invivible. El salario destruido, la diáspora cada vez mayor, los servicios públicos por el suelo. Es una calamidad la vida cotidiana. Es más, a los chavistas o a los maduristas o a los que están en el gobierno, como tú quieras llamar ese sector que se identifica con el gobierno, con el oficialismo, tampoco les puede gustar vivir, porque el ser humano por naturaleza quiere vivir bien, tiene siempre una aspiración de mejoría, de progreso. A nadie le puede gustar. Entonces los venezolanos tenemos que buscar, digamos, cómo unificar un concepto, cómo unificar una salida, cómo unificar una estrategia que nos conduzca a la construcción de un país mejor. Y ahí viene la tercera, que se conecta directamente con el tema de los acuerdos de Barbados. En Venezuela no va a haber ninguna salida que no sea pactada, negociada, entendida, conversada, dialogada, ¿valen? Todos estos calificativos. Eso es indispensable. Aquí hay que quitarse. Mira, nosotros tenemos un conflicto político de 23 años, donde unos y otros han buscado aniquilar al adversario, porque lo que ha habido es una polarización extrema, discriminación, exclusión. ¿Y qué se ha ganado? No, destruir el país, poner la economía en la situación en que está y la sociedad en la situación que está. Y ahí están los dos sectores en conflicto. Es decir, nosotros se ha demostrado a lo largo de estos 23 años que el conflicto, que la confrontación no conduce a absolutamente nada. Entonces, sobre esa evidencia empírica, los dos sectores tienen que entenderse no para salvar vidas, porque tú oyes algunos mensajes y parece que no por el bien de los chavistas que busquen. No, vale, es que no es el bien. Es que en una democracia, la democracia por concepto, por definición, por sistema, es convivencia, es pluralidad, es respeto por el adversario, es respetar los espacios de cada quien. Y hacia allá tenemos que ir los venezolanos. Esto no es nadie haciendo de perdonavidas. No, yo les doy oportunidad. Arrepiéntanse, amigos, para que... No, es que la democracia es eso. Y si nosotros constatamos precisamente que el fracaso de este régimen a lo largo de estos 23 años ha sido querer imponer un sistema de exclusión y de confrontación permanente, la alternativa democrática, en su visión reconstructiva, en su planteamiento hacia el país, tiene que ser reconstruir la democracia. Si reconstruir la democracia sobre bases de entendimiento, sobre bases de respeto. Y desde esa perspectiva que usted habla de democracia y que las personas y la audiencia en su casa escuchan y dicen qué bueno sería ver esos resultados de esa unión, qué bueno sería que viéramos en nuestros dirigentes políticos esa unión y alcanzar pues esa vía para mejorías, y qué es lo que las personas desean ver. ¿Cómo se hace para avanzar? Si usted mismo lo mencionaba, durante muchos años no se ha logrado, siempre hay conflictos entre un sector y el otro sector, y que incluso lo vemos ahora. Se realizaron los acuerdos de Barbados, se logró realizar el proceso
de primaria, se dio el resultado y ya luego entonces hay conflictos, confrontaciones entre uno y el otro, que entonces ahora, incluso desde el gobierno desde el gobierno de Estados Unidos dicen, bueno, no sabemos ahora qué va a pasar. Fíjate tú, Soria, una lectura adecuada, desapasionada, objetiva, de los resultados de las primarias del 22 de octubre, dejan por lo menos 3 lecciones. Una, que se expresó cívicamente un inmenso deseo de cambio, que parte de un inmenso descontento, y no puede ser de otra manera. El señor Maduro, en vez de estar y toda su corte, en vez de estar con esta pataleta, ¿por qué no están pensando ahora que les ha dado la licencia a Estados Unidos para que Chevron trabaje en Venezuela y otras empresas trabajen en Venezuela, para que se trabaje en gas, para que se trabaje en petróleo, para que se trabaje en el tema aurífero? Eso va a traer ¿Por qué no beneficios? piensan de cara a diciembre, ahora que tenemos diciembre encima, por qué no piensan en una mejoría de los sueldos y salarios, de las pensiones miserables que están ganando los venezolanos? Eso es lo que tienen ellos que entender, que el país tiene un inmenso descontento porque estamos viviendo en medio de una calamidad. Yo no sé si ellos, en medio del boato y en medio de la vida de francachelas y lo que implica el poder, no sienten eso, si están en una burbuja, pero esa es la realidad del país. La otra lección de las primarias, por cierto, es eso, la reafirmación de la vía electoral. Es decir, aquí no hay otra salida que no sea electoral, democrática, constitucional y negociada. Y la tercera, que la han metido abajito de la alfombra, es cómo quedó barrida el sector político tradicional de la oposición. Quedó desaparecido. Estos resultados que obtiene María Corina, yo creo que solamente Kim Il-jong, el heredero de Corea del Norte, puede obtener el 92 o 93% de una votación. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Que la gente votó también para borrar ese liderazgo, que también lo que ha hecho es equivocarse y equivocarse y equivocarse, y que la gente también lo repudió. El que no quiera ver eso, que no lo vea. Pero ahí están los resultados. Eso está más claro que el agua. Claro, entonces todo el mundo, el gobierno no se da por aludido, no. También ese sector que quedó derrotado abrumadoramente tampoco se da por aludido. Tú ves las reacciones de ellos, no, María Corina es candidata, pero no tenemos aquí nuestros partidos. ¿Cuáles partidos? Esos partidos quedaron también borrados del escenario y borrados por el sector político donde ellos están, ni siquiera por el conjunto del país. Imagínate cómo estarán en el conjunto del país si ahí en la oposición es un evento organizado por ellos, porque ese evento en principio no lo promovió María Corina, ni lo organizó María Corina. No, más bien ella no era parte de la Bueno, es lo que te estoy diciendo. humanitaria. Entonces, imagínate tú, un sector político, el G3, el G4, la plataforma, como se llame eso, que organice unas primarias para que María Corina los desaparezca, los borre también del mapa, porque esas son las otras lecturas que hay que hacer. Por eso te digo, aquí cada quien tiene que agarrar su pedacito, el gobierno agarrar lo que le corresponde y la propia oposición, y hacer una profunda reflexión. En vez de actuar con brutalidad, en vez de tener los mecanismos de la justicia controlados por ellos mismos para judicializar o para perseguir, lo que deben hacer es eso, es una profunda reflexión y entender, te repito, que la única manera de salir de este inmenso foso en que estamos metidos los venezolanos es mediante el entendimiento, mediante la búsqueda de acuerdos, mediante el rescate pleno de la democracia que nos permita convivir en paz y que nos permita entendernos en torno a los temas trascendentes del país. Y eso es lo que realmente necesita. Ahí está sobre el tapete, por ejemplo, el tema de Guyana, ¿no? Bien, y sobre eso, sobre claro, ese tema y otros vamos a conversar sí, luego de la pausa y dejando pues esa reflexión, lo importante que es llegar a esos acuerdos y esa profunda reflexión tanto de un lado como del otro. Ya seguimos conversando con Rafael Simón Jiménez, dirigente político, luego de la pausa.